¿Alguna vez has escuchado al mar susurrarte al oído? Muchos marineros aseguran que en ciertas noches el Atlántico no solo ruge, también habla, y lo que cuenta rara vez es tranquilizador. Desde hace siglos, pescadores y navegantes han relatado encuentros con embarcaciones que surgen de la nada, navegando en completo silencio, envueltas en neblina espesa, como si el propio océano intentara esconderlas de la vista humana. Ya en el siglo XVI se registraban informes de naves fantasmales en el Atlántico Norte. Manuscritos portugueses y españoles describen barcos sin bandera, con velas desgarradas, que aparecían y desaparecían tan rápido como una ráfaga de viento. Un capitán escribió que el agua parecía más viva que los propios hombres a bordo. ¿Por qué esas historias han sobrevivido durante siglos sin perder su intensidad? Quizás sea porque estos barcos representan algo más profundo que un simple fenómeno náutico. Simbolizan el temor al abismo, al misterio que habita en las profundidades y a lo que la ciencia aún no puede explicar. El océano siempre ha sido un lugar de leyendas, pero algunas son tan persistentes que parecen no querer morir. Imagina cruzar el océano y darte cuenta de que no estás solo, aunque no haya ningún otro barco a la vista. El Atlántico es inmenso, profundo y está lleno de zonas aún inexploradas. Según historiadores navales, existen áreas donde los instrumentos simplemente dejan de funcionar. Curiosamente, es en esas zonas donde se concentran la mayoría de avistamientos de embarcaciones espectrales. Una de estas regiones es conocida entre marineros como el Corredor de las Almas Náuticas, una franja cerca de las Azores. Desde el siglo XVIII se han reportado navíos que cruzan el horizonte sin tripulación aparente, avanzando lentamente, ajenos a cualquier ley física. Cuando intentan abordarlos, se desvanecen como humo. Ninguno de estos encuentros ha sido explicado de forma concluyente. Algunos dicen que los gobiernos saben más de lo que revelan. Otros, que estas apariciones son ecos atrapados en el tiempo, fragmentos de una dimensión que se cruza con la nuestra. Pero la pregunta es inevitable: ¿por qué tantos barcos desaparecen allí y algunos vuelven vacíos? En las costas del Atlántico hay historias que no se cuentan durante el día. Una de ellas habla de un barco flamenco que en el siglo XVII saqueó una flota portuguesa antes de naufragar cerca de Cabo Verde. Desde entonces, muchos aseguran verlo en noches de luna llena, con velas negras y una extraña luz roja sobre la cubierta. Ningún historiador ha podido probar su existencia, pero tampoco desmentirla. Y si te dijera que el caso más extraño de todos, aún no lo contamos. Pero antes de seguir con lo más oscuro, suscríbete al canal, porque lo que viene podría desaparecer si no estás aquí para verlo. En 1973, una expedición aficionada juró haber fotografiado esta nave fantasma. La imagen, aunque borrosa, mostraba una silueta translúcida que no coincidía con ningún modelo conocido. Fue analizada por expertos de la Marina francesa y nunca se hizo pública. Uno de los analistas, bajo anonimato, declaró que hay cosas que es mejor que sigan siendo leyendas, pero ¿y si no lo son? ¿Y si las leyendas son simplemente una forma de proteger verdades incómodas? Cuando la historia oficial no encaja, es porque alguien la ha modificado. Y los barcos fantasma podrían ser la prueba flotante de esos silencios. El caso del Lady Lovibond, ocurrido en 1748, es uno de los más inquietantes. Este barco británico se estrelló contra los arrecifes de Goodwin Sands durante un viaje de luna de miel. La tragedia, según cuentan, fue causada por el primer oficial, celoso de la esposa del capitán, pero lo más perturbador no fue su hundimiento, sino su retorno. Desde entonces hay reportes de su reaparición cada 50 años. Fue visto en 1798, luego en 1848, en 1940 y también en 1098, siempre en la misma zona, con su estructura intacta, navegando en línea recta, sin responder a señales ni desviar el rumbo. Para muchos, es como si estuviera atrapado en un bucle eterno, repitiendo su último viaje una y otra vez. El próximo avistamiento, si sigue el patrón, debería ocurrir pronto. ¿Estás preparado para mirar al mar y ver un barco que murió hace siglos, navegando como si nada hubiese pasado? Los marineros confían en lo que ven, pero ¿qué pasa cuando lo que ven no tiene explicación? En 1952, la tripulación de un navío canadiense reportó luces verdes y azules danzando entre una densa niebla en pleno Atlántico Norte. Las luces parecían girar alrededor de algo invisible. Al intentar acercarse, sus radares dejaron de funcionar por completo. Con los años, surgieron más testimonios similares.
Estas luces aparecen especialmente en zonas marcadas por tragedias, naufragios, batallas, desapariciones. Algunos científicos sugirieron que podrían ser fenómenos electromagnéticos, pero ninguno pudo reproducirlos en laboratorio. Y lo más inquietante, cada nuevo caso ocurre en coordenadas distintas. Quienes presencian estas luces suelen cambiar. Algunos entran en shock, otros se niegan a hablar del tema, como si temieran haber sido marcados por algo que escapa a la lógica. Hay marineros que aseguran que, tras verlas, comenzaron a escuchar voces, incluso en tierra firme. Hay registros de barcos que desafiaron toda lógica al navegar contra el viento, como si una fuerza invisible los guiara. En 1931, un grupo de pescadores islandeses observó una embarcación antigua avanzar en línea recta, sin velas desplegadas, en dirección opuesta a las corrientes marinas. No había motores ni señales de tripulación. Simplemente se deslizaba como impulsada por un poder que nadie podía explicar. El fenómeno no fue aislado. En décadas posteriores, reportes similares surgieron cerca de las costas de Escocia y Terranova. Barcos sin timón, sin propulsión, deslizándose en silencio. Algunos intentaron seguirlos, pero tan pronto como se acercaban, las naves desaparecían en la bruma. Los expertos lo clasificaron como ilusiones ópticas o errores de percepción, pero los que lo vieron lo narran con una claridad que hiela la sangre. ¿Qué impulsa un barco sin viento ni motor? ¿Qué lo mantiene estable contra la fuerza de la naturaleza? Algunas culturas antiguas hablaban de barcos del otro lado, embarcaciones que no obedecen las leyes de nuestro mundo, sino de otro, uno más antiguo y tal vez más oscuro. En 1965, un navío carguero fue encontrado a la deriva cerca del Golfo de Vizcaya. Lo inquietante no fue que estuviera vacío, sino que todo en su interior sugería que había sido abandonado apenas minutos antes. Comida caliente en la mesa, radios encendidos, documentos abiertos en los escritorios. No había signos de lucha, ni pistas sobre a dónde fueron los tripulantes. Solo silencio. Los investigadores quedaron perplejos. El diario de a bordo terminaba de forma abrupta con una frase escrita en letras temblorosas. Ya están aquí. No había nombres ni fechas. Nadie reclamó la nave. Fue remolcada a puerto, estudiada durante semanas y luego desapareció de los registros, como si alguien hubiese decidido borrar su existencia por completo. Desde entonces, marinos de la zona han reportado escuchar llamadas de auxilio en frecuencias muertas, con voces distorsionadas que repiten coordenadas exactas, las mismas donde fue hallado aquel barco fantasma. A lo largo de los años, múltiples casos han desafiado la lógica, pero hay uno que destaca por encima de todos: la historia del navío esclavista São Vicente. Este barco portugués fue tragado por una tormenta en 1792, tras ser acusado de practicar rituales oscuros a bordo. Nunca se hallaron restos ni sobrevivientes, pero desde mediados del siglo XIX ha sido visto navegando en noches sin luna, con grilletes flotando sobre cubierta y una extraña neblina roja a su alrededor. Marineros africanos, caribeños y brasileños lo reconocen por un mismo detalle: el sonido de cadenas arrastrándose que se escucha antes de que aparezca. Una vez que se ve, desaparece en cuestión de segundos. Algunos creen que es el alma del barco pagando sus crímenes eternamente, atrapado entre mundos. Lo más aterrador no es su aparición, sino lo que ocurre después. Muchos testigos han reportado sueños vívidos con escenas de tortura, ahogamientos y lamentos, como si el São Vicente no solo se dejara ver, sino que también se llevara algo de quienes lo observan. Durante una exploración submarina en 1987, un grupo de buzos encontró un diario sellado dentro de una caja metálica, a más de 200 metros de profundidad cerca de las costas de Irlanda. El contenido era sorprendente: páginas escritas con tinta aún legible, describiendo una serie de apariciones marítimas, voces que salían del agua y tormentas que surgían de la nada. Lo que llamó la atención fue la firma del autor, el capitán de un barco que había desaparecido en 1894. ¿Cómo pudo sobrevivir ese diario tanto tiempo bajo el agua? ¿Y por qué estaba intacto? Lo más perturbador fue la última anotación que decía: si alguien encuentra esto, no busque lo que no debe ser encontrado. Tras su descubrimiento, 2 miembros del equipo de buceo abandonaron sus carreras sin explicación, y uno de ellos desapareció poco después. El diario fue trasladado a un archivo privado en Londres y nunca volvió a ser exhibido públicamente. Hasta hoy, muchos creen que ese documento podría contener pistas sobre una red de rutas náuticas malditas en el Atlántico, ocultas a propósito por razones desconocidas.
En 1999, un grupo de periodistas independientes intentó recopilar estos testimonios y armar un documental. Lo que encontraron fue aún más inquietante. Varios testigos clave se negaron a hablar frente a cámaras y algunos fueron contactados por autoridades navales que les advirtieron que no continuaran. ¿Por qué tanto silencio? Uno de los periodistas reveló en una entrevista privada que recibió amenazas veladas por teléfono y que una fuente anónima le aseguró que ciertos barcos no deben ser buscados porque no están hechos para ser encontrados. Poco después, el proyecto fue cancelado sin explicaciones y la mayoría de los archivos recolectados fueron robados de una oficina en Lisboa. La pregunta queda abierta. ¿Qué secretos tan poderosos esconde el Atlántico como para que gobiernos, corporaciones y testigos prefieran callar? Tal vez lo que han visto ahí afuera no pertenece a este mundo, y eso es justamente lo que lo hace tan peligroso. Hay testimonios que nunca llegaron al público, marineros que vieron demasiado pero fueron silenciados. En 1984, un operador de radar de la Armada Británica aseguró haber detectado un barco no identificado que cruzaba el Atlántico a una velocidad imposible para su tamaño. Cuando solicitó ver las grabaciones horas después, los archivos habían sido borrados y fue trasladado a otro destacamento sin explicación. Casos como este se repiten en varias armadas del mundo. En registros internos de la Marina estadounidense hay menciones a anomalías flotantes no reconocidas, pero los documentos están clasificados hasta por lo menos el año 2070. A varios capitanes se les ha prohibido hablar sobre incidentes en los que barcos antiguos, sin señales de vida, se cruzaron en rutas activas y luego desaparecieron sin dejar rastro. ¿Qué podrían tener estos barcos para provocar tanto secretismo? Algunos investigadores creen que son restos de experimentos militares fallidos, pero hay otros que afirman que estas naves no tienen origen humano. Lo que está claro es que alguien, en algún lugar, no quiere que sepamos la verdad. Si llegaste hasta aquí, es porque algo en esta historia te atrapó. Y eso es solo el principio. Suscríbete ahora y activa la campana para no perder los próximos misterios que el mar aún guarda. En 1978, un carguero fue hallado entrando lentamente al puerto de La Coruña, España. No había señales de tripulación a bordo, pero el barco se encontraba en perfectas condiciones. Las luces estaban encendidas, los motores activos e incluso los sistemas de navegación seguían marcando rumbo. Todo parecía normal, salvo que no había ni una sola persona en su interior. Cuando subieron a inspeccionar, encontraron ropas, documentos, comida lista para servirse y cuadernos de bitácora sin terminar. Era como si la tripulación hubiese desaparecido de un momento a otro en plena actividad. El análisis del GPS reveló que el barco había seguido su trayectoria sin desvíos, como si alguien o algo invisible lo hubiese conducido. Este caso fue publicado brevemente en periódicos locales, pero luego desapareció de los medios. El barco fue remolcado y su nombre pintado de nuevo, asignado a una nueva compañía. Los marinos que participaron en su remolque fueron obligados a firmar acuerdos de confidencialidad. Desde entonces, varios de ellos han reportado pesadillas con voces que los llaman desde el mar. En 2006, una estación costera de comunicaciones captó un mensaje extraño, un SOS emitido desde una zona sin tráfico marítimo en ese momento. La voz que hablaba era femenina, temblorosa, y repetía coordenadas junto con una palabra que no se logró identificar. Cuando intentaron rastrear el origen, descubrieron algo aterrador. Esas mismas coordenadas coincidían con una señal de auxilio registrada en 1934 por un barco que nunca fue encontrado. Los técnicos pensaron que se trataba de una interferencia antigua o una repetición accidental, pero el patrón no coincidía con ningún archivo de su base de datos. Era como si alguien o algo estuviera repitiendo el mensaje desde el pasado. Lo más extraño fue que días después, otro mensaje idéntico fue captado desde una embarcación pesquera, que había sido declarada hundida el año anterior. Es posible que el océano conserve ecos del tiempo. ¿Y si los barcos fantasmas viajan no solo por el espacio, sino también por el tiempo? Estas señales, cada vez más frecuentes, desconciertan incluso a los expertos más escépticos. En 1993, una expedición halló un cuaderno sellado en una botella de bronce, enterrado en Gibraltar. Describía cómo una tripulación era acechada por algo invisible. El capitán era declarado muerto, pero las últimas páginas estaban escritas con su letra. ¿Falsificación, posesión o algo peor? El cuaderno desapareció tras un misterioso incendio en el museo donde fue llevado. Algunos creen que lo que contenía no debía ser leído. El mar, dicen, recuperó lo que era suyo.
Marineros conocen zonas que evitan sin preguntar. Viejos mapas muestran cruces y símbolos en áreas que la tradición oral señala como malditas. Uno, proveniente de una biblioteca secreta del Vaticano, marcaba 5 puntos donde el tiempo se dobla. 4 ya coinciden con naufragios reales. El quinto aún es un misterio. ¿Y si los barcos fantasmas no son viajeros, sino prisioneros, condenados a repetir una última travesía por toda la eternidad? En 1955, un barco escuela fue encontrado a la deriva cerca de Canarias. Todo estaba listo para la cena, pero no había rastro de sus 22 tripulantes, sin lucha, sin daño, como si el tiempo los hubiese borrado. En 1981, otra embarcación fue hallada intacta, con café caliente y cigarrillos a medio consumir. Lo extraño, los relojes marcaban todos la misma hora. El barco había desaparecido días antes. Un buzo brasileño afirmó ver un navío sumergido, flotando sin tocar el fondo. Escuchó voces y vio una figura translúcida observándolo. Años después fue encontrado en shock, murmurando coordenadas al horizonte. Registros militares catalogan ciertas huellas térmicas como sombras móviles. Flotas han seguido estos rastros, sin encontrar nada. Y esas rutas coinciden con leyendas de barcos fantasmas. Algunas teorías hablan de un experimento naval en los años 40 que habría abierto un portal. Desde entonces, embarcaciones perdidas han comenzado a reaparecer. ¿Y si el mar fue alterado más allá de lo físico? En 2016, un radar captó señales de un barco inexistente cerca de las Azores. La tripulación aseguró haber visto una vela blanca antes de perder toda conexión. En 1983, un crucero desapareció ante cientos de testigos. El cielo estaba despejado, pero simplemente se desvaneció del mar, sin dejar estela. Las cámaras no captaron nada. Pocos conocen la tríada atlántica. 3 zonas, donde las brújulas fallan y los radares muestran nombres de barcos hundidos hace más de un siglo. Los reportes se multiplican allí. El velero Étoile Perdue desapareció en 1926 y fue encontrado intacto en 1938. Restaurado, se negó a flotar de nuevo, como si no quisiera regresar al mar. En 2022 se recibió un SOS desde el Atlántico. Era idéntico, palabra por palabra, a uno captado 88 años antes. ¿Coincidencia o un bucle en el tiempo? Un diario hallado en un mercado tenía anotaciones recientes firmadas por un capitán muerto medio siglo atrás. ¿Y si nunca salió del tiempo? Teóricos aseguran que ciertos barcos eran laboratorios ocultos vinculados a rituales antiguos. Su regreso no sería aleatorio, sino parte de un ciclo marcado por símbolos y fechas. Cada intento de la ciencia por explicar estos fenómenos trae más preguntas. Algunos investigadores desaparecen, otros abandonan sus carreras. El mar parece proteger sus secretos. Se han registrado apariciones múltiples, flotas enteras de barcos fantasma, siempre en noches sin luna. Un mensaje o un regreso organizado. Y entonces queda la gran pregunta, ¿por qué estos casos no se investigan a fondo? ¿Qué pasaría si descubrimos que el océano no solo recuerda, sino que aún espera? Quizás los barcos fantasmas no son leyenda, tal vez son parte de una verdad que flota silenciosa, esperando ser vista una vez más.